Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola, soy Carmen Ordiz y en este episodio de Queremos Ayudarte tenemos dos invitados muy especiales, Ana Fernández Alonso e Iván Rotella. Ambos son sexólogos de la cooperativa sexológica Astursex, miembros y fundadores de esta cooperativa y además son profesores del Máster de Sexología de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y por vuestro tiempo. A vosotros por la invitación. Muchas gracias a ti. Y aprovechando que estamos en el mes de octubre, y en el mes de octubre es el mes de la historia LGBT, hemos elegido a estos dos invitados para hablar de este tema que, entre los que me incluyo, muchos desconocemos y nos queda tanto por aprender para conseguir normalizar, ¿no? Lo primero de todo, que a veces vamos cada vez añadiendo más siglas a esta LGBT y cada vez vemos más siglas y no sabemos realmente muchos qué significa. Quería preguntaros, cualquiera de los dos que me quiera responder, ¿qué significan estas siglas? Bueno, pues LGBT significa lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. Pero bueno, habría que ir matizando. Por ejemplo, nosotros desde la sexología no hablamos tanto de personas transexuales, sino de personas en situación de transexualidad, porque la transexualidad es una condición de algunas personas, no es su identidad como tal. A veces nos cuesta, en mi caso es un tema complicado porque nunca sabes no herir sensibilidades, ¿no? Entonces, en esta entrevista voy a intentar ser lo más cauta y respetuosa posible. Ruego a los oyentes que si en algún momento utilizo una palabra que quizás no es la adecuada, es por mero desconocimiento, y me gustaría aclarar eso antes. Ahora, siguiendo al grano, en octubre se celebra, digamos, esa visibilidad, ¿no?, a este colectivo. Y quería preguntaros, pues a ti, Iván, ¿por qué se escoge el mes de octubre y qué se defiende durante estas fechas? Bueno, pues mira, tiene que ver un poco con efemérides, ¿no? Entonces, en este caso, en el mes de octubre se conmemora que el 11 de octubre de 1987, en Washington, D.C., hubo una marcha muy grande de personas que fueron a reclamarle al Congreso americano los derechos de las personas LGBT. Se juntó a más de 500,000 de personas en Washington. Entonces, a raíz de ahí se escogió todo el mes de octubre un poquito para reivindicar tanto la historia como los derechos de las personas LGBT. ¿En qué fecha estamos hablando? El 11 de octubre de 1987. O sea, en el 87, que parece que estamos hablando de cosas muy actuales, pero estamos hablando de hace unos cuantos años. Sí, ya lleva tiempo funcionando. ¿Por qué vosotros, como sexólogos, por qué creéis que es importante hablar de la historia LGBT? Porque hablar de la historia LGBT es hablar de la historia de todas las personas. Es decir, no podemos quitar lo LGBT de la H, porque todo es lo que nos conforma como personas, como sociedad, como humanidad, como lo llamemos, como queramos. Entonces, independientemente de las siglas, todo eso es hablar de la realidad sexual humana y la realidad de la diversidad sexual humana. Entonces es muy importante que este mes, y en realidad tendría que ser todos los meses, seamos conscientes de que hay un montón de personas a las que les estamos quitando derechos simplemente por su identidad sexual o su orientación de deseo. Además, yo quería añadir que es muy importante hacer historia para que no se nos olvide de dónde venimos, porque parece que en nuestra sociedad occidental está ya bastante normalizado que haya personas, tanto chicos como chicas, que sean homosexuales, pero no tenemos que olvidar que en otros países esto todavía está perseguido incluso con pena de muerte, y ya no digamos de las personas en situación de transexualidad. Y sobre todo es muy importante hacer historia y hablar de historias, porque los chicos y las chicas que ahora mismo están, por ejemplo, en los institutos o en los coles y que son simplemente personas
que se salen de la norma clásica tradicional, ¿no? de la heterosexualidad normativa que parece que sigue imperando, pues esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, tienen que tener referentes, y tienen que tener referentes a poder ser de historias felices para que puedan decir, bueno, pues yo soy gay, lesbiana, yo soy una persona con la etiqueta, la identidad mal puesta por lo que sea, pero hay gente que ha estado en mi situación y que ahora mismo pues tiene una buena vida y tiene unos derechos conseguidos, y ojalá, ¿no? Ojalá todos nuestros niños, niñas y adolescentes que ahora están en estas situaciones pues puedan tener historias felices como referentes. Hay demasiadas historias tristes y demasiadas tragedias asociadas a estas siglas. Por eso es tan importante tener esa historia presente. Has tratado dos temas que me surgen un poco a colación de esto. Por un lado, vamos a hablar de esa discriminación que lleva a esas tragedias. Uh-huh. Quería preguntaros, ¿dónde hay más discriminación? Si es entre el sector más, digamos, juvenil o quizás en edades más adultas. Y por otro lado, ¿cómo prevenir esos desenlaces que en ocasiones nos encontramos a veces? Pues este año, sin ir más lejos, un niño de 13 años que se quitó la vida, que a mí fue una noticia que me chocó muchísimo. ¿Cómo creéis que eso se podría frenar? Yo creo que a nivel gubernamental debería de ser, porque... A ver, son dos cosas. Es decir, la clave está en la educación, pero la educación no pasa solo por los colegios o los institutos, la educación pasa por la sociedad. Es decir, nosotros siempre partimos de la base de que hay que educar a toda la comunidad, ¿vale? Eso incluye a los niños, a las niñas, pero incluye a sus familias, incluye a sus vecinos y sus vecinas, ¿vale? Porque es la única forma de que realmente podamos generar reflexiones, aprendizajes, cambios, ¿vale? Entonces, la gente joven que discrimina, a mí me parece falta de, o sea, más que falta, no, sería ignorancia total y absoluta, porque la información la hay. Lo que pasa es que también en redes hay mucha información tergiversada. Entonces, para un chico o una chica es complicado discriminar qué información es buena y mala, y ese sería el papel de la educación. Y para la gente mayor, que nunca hemos recibido ningún tipo de información, ahí no se ha contado nada de nada, sí es cierto que nos podríamos permitir el lujo de no entender cosas. Pero sí es cierto que la gente mayor está más abierta de cabeza y de orejas que mucha gente joven que ha decidido que no, que lo diferente es extraño y lo extraño hay que eliminarlo, y que todo el mundo tiene que ser heterosexual porque es lo normal, cuando la normalidad en esto no existe, y cuando además está demostrado en todo tipo de estudios científicos y de la propia vida que la diversidad sexual humana forma parte del ser humano desde siempre, ¿vale? De todas formas, yo sí que veo que hay colectivos de gente joven. Yo, aparte de ser sexóloga y profe de estudios de posgrado en sexología, también soy profe de instituto, de secundaria. Entonces, yo sí que en los institutos observo que hay ya cada vez más pequeños grupitos de chicos y chicas que realmente viven esta realidad y la acogen y la abrazan, ¿no? Abrazan la diversidad sexual. Pero, claro, no son la mayoría. Y como no son la mayoría, ojo, tampoco son la mayoría el profesorado, ¿eh? Tampoco el profesorado, sí que es verdad que está abierto de mente y de postura de intentar comprender, pero no todo el mundo comprende. Y aparte de que los adultos, la población adulta, parece que nos ponemos nerviosas y nerviosos, ¿no? con estas cuestiones de a ver si meto la pata, a ver si me meto donde nadie me llama, a ver si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo en mi instituto pues tengo algún niño, alguna niña con su etiqueta de la identidad mal puesta, y bueno, pues hay una normativa que te dice, pues si ese niño te dice que es un niño, tú llámale por el nombre de niño, aunque en la lista de clase venga un nombre femenino, ¿no? Hay normativa que arropa esto, y sin embargo yo me dirijo a mi claustro a decirles hay que hacer esto así, y no se atreven. A ver si van a venir los padres, a ver si les va a parecer mal. Pero si te ampara la normativa que hay, porque no se puede hacer discriminación y porque prima el interés de esa persona menor. Pero claro, hay mucho desconocimiento, mucho miedo a meter la pata, mucho miedo a meterte en cuestiones familiares que a lo mejor luego las familias se enfadan, mucho miedo a hacer cosas que a lo mejor la administración pues no las ve claras, o tus jefes, yo qué sé, tu equipo directivo, por ejemplo. Entonces, bueno, nos falta mucha formación a la población adulta y mucha educación sexual para la gente joven.
Yo no sé si estoy en la adulta o la joven, pero siendo de los 90, yo creo que sí que, por ejemplo, el colectivo homosexual sí que en mi época sí que se le daba visibilidad por completo. Yo creo que en mi generación está completamente aceptado. No es extraño hablar de homosexualidad. Sin embargo, sí que yo, por ejemplo, personalmente veo que tengo muchísimo desconocimiento del proceso de transexualidad. O sea, por completo. ¿Cómo veis vosotros eso a nivel de profesionales? ¿Creéis que hay desconocimiento por parte de la sociedad? Total y absoluto, porque que tu hijo o tu hija sea gay, bueno, más o menos ya se entiende. Otra cosa es que lo aceptes o no, pero entender se entiende y todo el mundo sabe que existe esa realidad. Que tu hija es lesbiana se entiende y, bueno, es una realidad. El tema bisexual todavía no se acaba de entender porque todo el mundo está esperando que te decidas, que si eres gay, si no, si qué, bueno. Pero el tema trans no se entiende nada. El tema trans no se entiende nada porque además si vas a redes es todo un lío muy grande. Y no podemos empezar a dar educación sexual a los 16 años, que es el gran problema que tenemos. Tenemos un sistema educativo en el que, ojo, y en Asturias podemos dar gracias que hay profesionales, el Principado está muy motivado con este tema. Ayuntamientos como el Ayuntamiento de Avilés, que es uno de los 3 ayuntamientos de España que más invierte en educación sexual, pues llevan muchos años viendo que necesitan trabajar esta asignatura y esta temática, pero si nos vamos de Asturias para abajo, hay muy poco. Hay cosas muy buenas en sitios concretos. Bueno, en Euskadi están en otra galaxia, eso funciona muy bien. Luego hay cosas en Cataluña, hay cosas en Valladolid, que hay gente muy buena, hay alguna cosa en Andalucía, pero son todo cosas sueltas. Entonces necesitamos algo estatal que pueda servir, vivas en Badajoz o vivas en Tineo, tengas la misma educación sexual. La educación sexual entendida como educación de los sexos, de las personas, y eso empiezas desde edad de infantil. Entonces conseguiríamos, con esa educación, que los chicos y las chicas cuando llegasen a la adolescencia tuviesen el mismo desbarajuste hormonal por el que hemos pasado todo el mundo, pero tendrían herramientas para manejarlo y tendrían herramientas para entender la diversidad y entenderse a sí mismos y a sí mismas. Pero claro, si empezamos con 16 años y nos dicen, no, tenéis que venir a fomento del uso del preservativo. ¿Qué fomento del uso del preservativo? Habrá que trabajar muchas cosas más. Luego ya hablaremos de preservativos, que además eso sí que no hace falta, eso sí que saben manejarlo. Pero darle un contexto a todo eso, darle sentido a todo eso, hablar de respeto, de comunicación, de responsabilidad y de otro montón de cosas que nosotros trabajamos cuando hacemos educación sexual, necesita tiempo y necesita empezar por abajo. No, y el sufrimiento que lleva, porque cuando, por ejemplo, un niño o una niña se encuentra en esta situación y hasta los 16 años pasa mucho tiempo, claro, o sea, no se dan cuenta con 16 años de repente. Claro. Entonces, se trata de eso, es que tú decías, cuesta entender la realidad de la transexualidad, ¿no? La transexualidad es un tránsito, efectivamente, no aparece de repente. La transexualidad es una situación por la que algunos niños o niñas pasan, pues porque cuando nacemos las personas, la manera de asignarnos la identidad es mirar entre las piernas y según sean los genitales te asignan una identidad y no siempre se acierta. Entonces, ¿qué pasa? Que porque la identidad está en nuestro cerebro, ¿no? Y en el mismo sitio donde está nuestro pensamiento y nuestra inteligencia. Entonces, cuando tú empiezas a hablar y verbalizas lo que tú entiendes que eres, si eso no coincide con tus genitales y por tanto con lo que te han asignado cuando naciste, pues ahí tenemos el lío. ¿El lío de dónde viene? Pues viene de que los caracteres sexuales de las personas, todas las personas tenemos de masculino y de femenino. Todas las personas, ¿no? De lo que hemos dado en llamar masculino y femenino, que no es más que fruto de un consenso. O sea, aquello que las personas que dicen ser mujeres habitualmente tienen más, pues lo hemos llamado femenino. Y aquello que habitualmente tienen más las personas que dicen ser hombres, lo hemos llamado masculino. Pero tanto mujeres como hombres tenemos de masculino y de femenino. Con lo cual sucede, mira, un ejemplo te pongo para que lo entiendas facilito, para que se entienda facilito, porque yo creo que haciendo esta reflexión sería fácil, ¿no? Normalmente las personas que son más altas suelen ser chicos, pero hay chicas mucho más altas que algunos chicos y no por eso dejan de ser chicas. Normalmente las personas que tienen voz más grave suelen ser chicos, pero hay chicos que tienen la voz más aguda que alguna chica y no por eso dejan de ser chicos. Hay personas que tienen más vello facial, ¿no?
suelen ser chicos los que tienen más vello facial, pero hay chicos que tienen muy poco, hay chicas que tienen mucho más que algunos chicos. Eso no nos hace ni menos mujer ni menos hombre, simplemente son caracteres sexuales distintos. Pues por todo esto, por toda esta explicación, podemos llegar a... Hay personas que en los genitales tienen un pene, generalmente son chicos, pero alguna vez nace una niña que tiene pene. Y al revés, espera, y hay personas que tienen vulva y generalmente son chicas, pero alguna vez nace un chico con vulva. Eso es la transexualidad, que por los genitales que se encuentran al nacer te asignan una identidad y a veces no es la tuya. ¿Y esto cómo está aceptado por la comunidad científica? O sea, en concreto por los médicos, que son realmente son los que otorgan esa etiqueta, ¿no? Claro, pero aquí entramos en una controversia, porque claro, si estamos hablando de sexo, la comunidad científica del sexo es la sexología. Sexólogos y sexólogas. Los médicos son de la medicina. Claro, entonces, ¿a qué edad nos otorgarían el género o sexo? Es que no sé, siempre busco, o sea, tengo duda es que hay esa definición. Mucho lío y mucha controversia con todo esto. El género es como tú expresas tu identidad. O sea, que eso se sabría cuando ya tienes capacidad de comunicarte. Claro, pero el género es la expresión. El sexo es lo identitario. Lo que tú sabes que eres, tu identidad. Tu identidad no es la expresión de tu identidad es quien tú dices ser, ¿vale? Okay. Y el género sería cómo tú expresas. Es decir, yo puedo ser una chica, pero gustarme expresarme de una manera más masculina, pues yo tendría una expresión de género masculino, no por eso dejo de ser una chica, ¿me entiendes? O sea, mi identidad es lo que yo sé que soy. Es lío, ¿eh? Es lío. Pero bueno, yendo... Puedo aportar un poco. Aporta. Es la diferencia de identidad sexual e identidad de género, que a veces lo hablamos indistinto. Identidad sexual es la tuya, es subjetiva. Identidad de género es la que la sociedad te atribuye en base a tus genitales, que es lo que es el género, que no es los genitales, es en base a lo que la sociedad entiende que tú eres, pues según cómo te expresas. Pero la identidad sexual es subjetiva, es tuya. Tú dices quién eres tú. Y no es quién te sientes, es quién eres. Para mí cuando me dicen, es que es una chica que se siente chico, yo siempre digo, cachis, ¿y qué es sentirse chico? Porque yo soy chico, sé que soy chico, pero no sé qué es sentirse chico. Que tengo barba, que cuando me la rasco siento, o que cuando me pongo la mascarilla me pica. No sé, es que es un poco absurdo, ¿no? Yo sé que soy chico porque la identidad sexual del 100% de las personas está aquí, en la cabezota. No está entre las piernas. Entonces, esa diferencia, porque empezamos a mezclar identidad sexual e identidad de género, y la diferencia es esa. La identidad de género es la que te atribuye a la sociedad y la identidad sexual la tuya, la que tú te atribuyes a ti. Lo que pasa que desde el lenguaje institucional sí que es cierto que se utiliza identidad de género. En clave sexológica está mal utilizado ese lenguaje, pero bueno, está. Es más lío. Claro, pero realmente la identidad, yo no me gusta decir ni de género ni sexual, aunque debería decir sexual porque es más adecuado, pero yo prefiero decir identidad, responde a la pregunta quién eres. Orientación, responde a la pregunta quién te gusta, de quién te enamoras. Y con eso es más sencillo. Es decir, orientación es quién me gusta, quién me pone, de quién me enamoro, con quién quiero compartir mi vida y mis proyectos de futuro, ¿no? Algo así. Y la identidad es quién soy yo, quién te digo que soy, ¿no? Porque yo te digo que soy una chica, tú no lo dudas, ¿no? Tú no me estás viendo los genitales. ¿Entiendes? Sí. Entonces no tendríamos por qué guiarnos por los genitales. Lo que pasa que ahora mismo, claro, esto no se puede cambiar. Simplemente pensar cuando alguien nace, le miran entre las piernas, dicen, parece que va a ser chico, pero vamos a quedarnos esperando, no sea que cuando empiece a hablar nos diga otra cosa, ¿no? Por ahí van los tiros de momento, no pueden ir para otro lado. Es que es complejo. Por eso hacía la pregunta de la comunidad científica, o sea, de la medicina en concreto, porque me parece... Pero es que la medicina con esto tiene mucho cacao también, ¿eh? Pero sin embargo esto se lleva estudiando desde la sexología desde hace más de un siglo, desde finales del siglo XIX. Es que la ciencia sexológica es la gran desconocida y sin embargo para las cuestiones sexuales es la que tiene las respuestas, claro. Bueno, creo que toda la rama mental yo creo que es la gran desconocida, ¿no? O sea, bueno, pero eso es la psicología, ¿no? Bueno, es psicología, pero no dejes... O sea, la sexología no es también... No, para nada. Pues toma para ya, nada. Gazapazo. Hoy aprendo muchas cosas. Para nada. Ya digo, es que es un tema completamente desconocido. Claro. La sexología es la ciencia que estudia el hecho sexual humano.
y empieza a finales del siglo XIX, en Europa además, ¿no? Que parece que tendemos a asociar la sexología con Kinsey, con Master y Johnson. Bueno, esa es la segunda generación de sexólogos, pero la sexología empieza a finales del siglo XIX y toma cuerpo de ciencia ya un poquito antes de los años 20 en Berlín, ¿no? Con el Círculo de Berlín, Magnus Hirschfeld y otros científicos como Havelock Ellis, Ivan Bloch. Son científicos europeos que se dijeron sexólogos por primera vez cuando iba acabando el siglo XIX, iba empezando el XX. Fíjate, más de un siglo, para que sea tan desconocida nuestra ciencia. Pues con todo lo que tiene que ver con las sexualidades, las respuestas están ahí. Por ejemplo, mira, los colectivos homosexuales ya empezaron, bueno, LGBT en general, porque la gente en situación de transexualidad también, ya empiezan a poner en valor, por ejemplo, los estudios y las publicaciones de Magnus Hirschfeld, que fue uno de los primeros sexólogos que fundó el Instituto de Sexología de Berlín en 1919, y él fue el primero en hablar de los estados intersexuales, de los estadios sexuales intermedios. Y hablaba de esto que te acabamos de contar, ¿no? Que no hay nadie masculino absoluto ni femenino absoluto, que todas las personas somos una mezcla de masculino y femenino, de manera que todas las personas somos una intersexualidad. Yo llego a haceros esta entrevista a través de la asociación YAR de Asturias. Sí, YAR Trans, ¿verdad? Efectivamente, YAR Trans. ¿Cómo se encuentra la situación ahora mismo en Asturias a nivel normativa, legislación? Por ejemplo, una de las dudas que surge mucho ya veis el desconocimiento que tengo por completo del tema y tengo 30 años. ¿Creéis que la normativa o la legislación está preparada o está bien desarrollada ahora mismo para defender a la comunidad trans? No. Porque una de las cosas que surgen, por ejemplo, muchas veces hay noticias, ¿no?, que lees que quizás pues tengan un titular sensacionalista, como la que escuchamos hace un par de semanas de pues, un problema que había habido de un caso de un cambio de género tras una denuncia de una violencia de género, las típicas noticias que entiendo que hacen muchísimo daño a ese colectivo, ¿no? ¿Creéis que la normativa ampara, por ejemplo, a esos cambios de nombre, a que la gente esté respaldada a nivel jurídico? Mira, tenemos un problema con eso. Es decir, sí es cierto que yo ahí creo que hay dos niveles. Uno, el tema de los bulos, que sobre eso hay mucho. Es que las nuevas leyes trans van a permitir que si eres un maltratador te cambies de sexo y entonces, claro, eres mujer y entonces ya no es violencia de género. Eso no existe. Es decir, lo podemos publicar como queramos, pero no existe. Y no existe ni a nivel de legislación. Hay 8.000 millones de catedráticos de derecho que te lo dirían, como a nivel de lo que viene reflejado en la ley. Pero claro, luego como vivimos en la época de que me lo puedo inventar todo y no pasa nada, pues ese es el problema. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo daño a personas, porque eso no existe. ¿Vale? Es como si yo voy a decir que a partir de mañana en la Seguridad Social van a repartir alas para que volemos. Bueno, pues habrá gente que se lo cree y que vaya a la Seguridad Social por sus alas. Pero no tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? Nos falta mucho más marco legislativo, mucho más marco referencial. Se iba a aprobar la ley trans, va muy lenta y lo que ahora se va a aprobar pues está generando críticas. Falta quizás darle más apoyo, pero hace falta todavía muchas cosas a nivel educativo, a nivel legislativo, a nivel sanitario, a nivel de un montón de cosas. Faltan muchas cosas por regular, ¿vale? Entonces hacen falta. ¿Por qué? Pues para evitar, por ejemplo, antes comentabas el tema suicidios. Entonces necesitamos redes de apoyo. Nosotros en Avilés tenemos un programa, llevamos, junto con nuestra compañera Andrea Martínez, llevamos gestionando el Centro de Atención Sexual del Ayuntamiento de Avilés pues 17 años. Entonces hace ya, pues desde el 2015 pusimos en marcha un programa que se llama Diversex Espacio de Encuentro. Es un programa en el que se reúnen chicos y chicas de edad de secundaria, entre 12 y 18 años, que tienen dificultades o problemas con su identidad o su orientación o las dos cosas. Entonces ahí vas viendo la realidad de todas las carencias que hay. Chicos y chicas que tienen problemas familiares, problemas en el instituto, problemas consigo mismos, consigo mismas, todo junto, etcétera. Ves cómo muchas veces no tenemos a dónde mandar a las familias, no tenemos
cómo las familias que dicen, bueno, ¿cómo podemos amparar a mi hijo? ¿Cómo podemos amparar a mi hija? ¿Cómo le podemos ayudar? Pues muchas veces hay muy poquitos recursos, nos tenemos que ir inventando las cosas para que se puedan hacer. ¿Por qué? Porque hace falta un marco legislativo, y Ana en su instituto, ahí lo puede explicar mejor que yo, ella sí que ve la realidad de luego, por ejemplo, el sistema educativo. Claro, es que hace falta no solamente la normativa legal, que hace mucha falta, pero también hace falta que se implemente un protocolo de actuación. Aquí en Asturias no tenemos un protocolo de actuación en materia de diversidades sexuales, vamos a decir, ¿no? Entonces nos encontramos con esto, con mucho desconocimiento en este sentido. Bueno, desconocimiento, inseguridad, falta de toma de decisiones. No sé, yo el año pasado me pude meter en un lío porque un chico en situación de transexualidad vino a mi departamento de orientación a decir que unos chicos le habían acosado y que le estaban llamando por su nombre antiguo, que era en femenino, siendo él un chico, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo a buscar normativa que ampare eso, no hay una normativa específica. No obstante, siempre puedes ir a buscar, pues bueno, en cosas más genéricas, ¿no? Por ejemplo, la ley de protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia contempla también cuestiones, ¿no?, de acoso por razón de identidad sexual y tal. Bueno, pues yo con esa normativa pues llamé a los acosadores y les eché la bronca y les dije, ¿sabéis que hay una ley que yo ahora mismo tendría que poner en conocimiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que os estáis metiendo con una persona, vamos a intentar arreglarlo, tal, no sé qué? Bueno, pues esos niños luego se quejaron en su casa y las familias vinieron a por mí. ¿Que qué ley era esa la que yo había argumentado? Que no había ninguna ley trans, que eso era una cosa que estaban queriendo hacer los políticos, pero que todavía no existía. Que no... Digo, a ver, que yo he cogido la normativa que existe. Ojalá tuviéramos una más clara. No pasó nada, o sea, la cosa quedó así, en una bronca a aquellos muchachos, y en principio no ha vuelto a haber problema en mi instituto, pero lo habrán otros. Quiero decir que estamos un poco los profes, los profesionales de la sexología, bueno, ya no digo, pero yo en tanto que profe de secundaria me siento muy indefensa porque no tengo una normativa seria que me respalde si yo actúo con mi alumnado que plantea sus diferentes conflictos, pues por ser simplemente una persona que se enamora de quien demonios sea, quiero decir, lo que decíamos, ¿no? Identidad, quién soy, orientación de quién me enamoro, ya está. Y en el caso de eso, de la ausencia de protocolo, sobre todo en el caso de la transexualidad, yo creo que lleva también, porque ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos, pero muchas veces es desconocimiento. Entonces, el protocolo actual, yo por lo que llevo informándome para hacer esta entrevista y eso, actualmente generalmente te mandan, si es un niño todavía en edad de ir al pediatra, a salud mental. Por eso yo desconocía que la sexología, yo pensaba que era todavía una rama de la psicología. No, para nada. Sí, no, me quedó claro ahora, pero que me chocaba que te manden del pediatra en ocasiones a salud mental. Pero es lo que decíamos, por desconocimiento del profesional de turno que no sabe qué hacer con esa información. Sexólogos y sexólogas no hay en la administración pública, o mejor dicho, sí hay, pero están como otra cosa. Porque, por ejemplo, aquí en Asturias tenemos un montón de matronas que tienen formación en sexología, pero están trabajando como matronas. También tenemos profes, como yo, que somos profesionales de la sexología, estamos trabajando como otra cosa. También en servicios sociales, en el área de bienestar social, hay gente con formación en sexología. Pues ojalá que se aprovecharan de nosotros. Me cachis, que para eso estamos ahí, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando pues el pediatra de turno le llega un planteamiento así, ¿qué piensa? Pues será un problema psicológico de esta criatura que no sabe muy bien si es chico o chica, yo qué sé, o sea, tampoco tienen ellos formación, los profesionales sanitarios no tienen formación en estas cuestiones. Es que esa es otra duda que surge también muchísimo, y yo creo que también por en parte las redes sociales, que a veces, las redes sociales en general a veces estamos sobreinformados y en muchas ocasiones mal informados. Hacen mucho ruido. Mucho ruido. Pero una de las cosas es que se oye, se lee. Yo es que cuando me puse a investigar de este tema, acabas llegando a foros y a cosas que puedes llegar a flipar. Sí. Perdón por el término, pero... Sí, pero que luego eso es lo que lleva a muchos chicos y chicas a cuestionarse lo que les está pasando y te lleva a la desesperación y a veces pues a lo que hablábamos antes de los suicidios. ¿Por qué? Porque de repente ves que la sociedad lees cómo te odia.
y te sientes odiado por quién eres. Eso es muy difícil de gestionar cuando tienes 14 años, 15 años, 16 años y que te tienen que cambiar de instituto y ves que tu familia te mira extraño y ves que tus vecinos, tus vecinas te miran no sé cómo y tú te ves en el espejo y tampoco te acabas de ver. Entonces, ojo, es muy difícil. Yo a veces las familias me dicen, es que bueno, esto sea una fase. Y bueno, a mí me parece un desfase. Más que una fase, porque es un desfase en el que te estás estropeando la infancia, la adolescencia, la juventud y encima muchas veces encuentras incomprensión por todas partes. Entonces es un desfase. A mí una de las cosas que me chocó fue un comentario que era, no recuerdo si un padre o una madre, que preguntaba, bueno, era un foro como de estos a la antigua, ¿no? No sé de qué época era, de qué año era el comentario, no me fijé en eso, pero preguntaba pues que su hijo, esto sí que ya me voy a meter en un berenjenal, una niña que había querido realizar la transformación a niño. Entonces, que se quería realizar el cambio de sexo y su madre preguntaba, que a mí eso me parece heavy porque es su madre, o sea, nadie más te puede conocer que tu madre, que si se fuera a arrepentir. Ya, bueno, lo del padre, desistimiento. Eso tiene, ¿no?, que ser... o sea, para escribirlo en un foro de internet. Me parece... Es que sí, es lo que te dicen siempre, ¿no? A ver si se va a arrepentir. Pues no lo sé, pues a lo mejor, yo qué sé. O sea, no es habitual. Tenemos un compañero en la universidad en el País Vasco que ha hecho una investigación de todos los casos de desistimiento que estaban datados en España en los últimos años y había ido demostrando uno por uno que no había tales casos de desistimiento. Que no quiere decir que no se pueda dar alguno, porque no puede, o sea, no podemos decir que no exista una persona que en un momento dado se haya cuestionado su identidad tras una reflexión y en un momento dado tome una decisión y luego esa decisión varíe. Pero ojo, ¿qué te acabo de decir? Una persona que se haya cuestionado su identidad. Es decir, cuando tú ya eres adulto, reflexionas sobre quién eres y de repente decides que no encajo en esto ni en lo otro. O sea, una cosa es un planteamiento tuyo fruto de una reflexión y otra cosa es el niño que cuando empieza a hablar tú le dices, qué guapo está mi nene y te dice, apo no apa. Eso es transexualidad. Lo otro es fruto de una reflexión, un planteamiento, un posicionamiento intelectual. Es que no estamos hablando de lo mismo. No, sobre todo surge, yo ahora ya no por ese comentario, que eso quedó ahí, pero me chocó, porque un padre o una madre, me parece que hasta dónde tienes que llegar para escribir eso en un foro, y ya había más comentarios. Esto es desconocimiento, pero una duda que me surge. ¿A partir de qué edad pueden realizarse la operación? Es que la mayoría de los chicos y chicas ya no buscan operarse. Y los que lo busquen, pues creo que es a los 16 años, ¿no? Cuando se puede tomar la decisión, si son menores acompañados por la familia. Y si no son menores, no. O sea, si son menores de 16, nada. Es que ahí hay bulos también, ¿eh? Claro. Es que no se cambia nada, ni se opera nada, ni se les hace nada a los niños y a las niñas, que de verdad, que es mentira. Que es mentira y es con lo que se mete miedo, con que, ya iban a querer operar a los niños y darles tratamientos, sino que no. Es que creo que este tema es interesante ahondarlo porque es el que más se extiende, ¿no? Claro, sí, pero eso es los bulos que decíamos, ¿no? Claro, que meten ruido y barullo en todo esto. Y que estos bulos los puedes hablar con políticos que están actuando como políticos y que de repente se creen esos bulos, porque no tienen forma de contrastarlo. Entonces es cuando te dicen, no, pero es que van a obligar a las niñas y a los niños de 10 años a que se operen. Y se hormonen. Hola, no, eso no existe. No existe. De hecho, la operación cada vez es menos habitual, ¿vale? La gente ya no quiere tocarse nada de ombligo para abajo. Entonces sí es cierto que a veces, pues sí, los temas de hormonación sí, pues un poquito, pues eso, los chicos, si en cuanto tienes pelo en la cara, socialmente estás aceptado como chico, porque como tienes barba, pues ya eres un señor. Estamos así todavía, pero bueno, pues vale, pues te hormonas y te sale pelo en la cara y ya está. Si eso sirve para que te acepten y tú estés tranquilo, pues es fantástico, ¿no? Pero problema. Eso no se hace en niños y niñas, no. Eso se hace ya en jóvenes, ya con una edad. Antes no se puede hacer eso porque la normativa no lo permite. Entonces, que la gente no flipe con estas cosas porque es mentira. O sea, los niños y las niñas no. Lo único que se puede cambiar si en un momento dado una familia ve que ese niño y esa niña lo tienen tan claro y quieren acompañar ese tránsito es un cambio de nombre. Un cambio de nombre sí se puede hacer, pero nada físico ni nada
en el cuerpo, ni nada de operarse, ni nada de nada. Eso no se hace, hombre, es mentira. Es mentira interesada, yo creo, por meter ruido. Hablábamos de políticos, y yo creo que es un tema que está completamente politizado, tanto de una parte como de otra. ¿Eso afecta negativamente en que esto también, tanto por un lado como por otro, cuando se utiliza como arma política para un voto, como se utiliza para generar miedo, fobia o odio? Es que en el momento en que supone una discusión política, ralentiza los avances. Porque entonces, sobre todo en esta época, que estamos en época electoral, ya se vea todo con pies de plomo. Si esto lo volvemos a hablar en septiembre, pues ya las cosas van a ir mucho más centraditas y mucho más relajadas, y entonces ya lo podemos discutir todo y plantear todo. Ahora es todo muy complicado además por parte de todo el mundo. Es decir, porque hay partidos que lo tienen clarísimo, pero luego no lo tienen claro cómo ejecutarlo. Y hay partidos que parece tenerlo claro, pero luego se ponen a ejecutarlo y no lo tienen tan claro. Y luego hay partidos que directamente lo rechazan, lo cual me parece alucinante, porque le estás quitando derechos a personas. Es decir, ¿quién eres tú, seas el partido que seas, para tener derecho a quitarle derechos a personas? ¿Por qué? Porque son distintos a como tú tienes en la cabeza que tiene que ser la humanidad. Bueno, lo siento, pero en fin, vivimos el siglo XXI, el 2022, y hay una realidad que la tienes delante. ¿Vale? Yo con los chicos y chicas de Diversex siempre les digo que el que más aprende todos los viernes soy yo. Pues llevo haciendo un máster de diversidad sexual pues desde el 2015. Y veo la realidad y cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando. Y empezamos teniendo un grupo que era casi todo chicas bisexuales, chicas lesbianas, y ahora tenemos un grupo que casi todos son chicos y chicas en situación de transexualidad. Y ha sido una evolución lenta. ¿Por qué? Es que hay más que nunca. No, lo que pasa es que ahora pueden ponerse el nombre a lo que les pasa. Hace 30 años tú tenías un malestar contigo y no sabías a qué se debía. Y tú te mirabas raro y te sentías raro y no sabías a qué se debía. Ahora sabes ponerle nombre. Y a lo mejor las personas que ahora tienen 50 años le pueden poner nombre ahora. Pero llevan toda la vida sintiéndose mal y pensando, bueno, pues tendrá algún problema emocional o estaré desequilibrado o yo qué sé. Pues no. Era esto. Y ahora sí le pueden poner nombre y entonces es más fácil decir, yo estoy aquí. Es que hay muchos. No, es que ahora tenemos un nombre. Ponte hace 100 años. ¿Cómo lo llamábamos? Pues no lo llamábamos de ninguna forma. Y existía, igual que ahora. Sí, yo es que me quedé pensando en lo que comentabas antes de la madre esta del foro que decía, y si luego se arrepiente y ahora se cambia y luego... Entonces yo a una madre que dijera eso... Ahora mismo le diría, tú no tienes que hacer nada, pero acompaña a tu hija o a tu hijo en lo que te dice. Que a lo mejor luego se arrepiente, pues la acompañas en el arrepentimiento, pero le acompañas. ¿Por qué? Porque si hay una chica o un chico en situación de transexualidad que en su casa le niegan esa identidad que dice tener, ese chico o esa chica, que igual ahora tiene 14, 15 años, va a tener 18. Y si tú no has acompañado ese proceso, pues a lo mejor se va. Porque tú no dejas que sea quien es. Entonces, no hay que hacer nada. O sea, ni hay que buscar soluciones, no, porque no hay nada que solucionar, es acompañar esa vivencia de esa identidad. Si yo tengo un hijo y mañana me dice, oye, mira, es que soy una chica y no me he atrevido a decírtelo hasta ahora, pero yo lo sé desde que era peque porque siempre me pasó, siempre tal, mis genitales son diferentes, pero pues yo me voy a llevar un susto y me voy a caer para atrás. Pero sobre todo porque diré, pues algo, no sé, cómo no lo he sabido ver antes, ¿no? Pero tengo que acompañar eso. Tengo que hacer mi duelo, ¿vale? Tengo que hacer mi duelo. Lo que yo creía que era un chico es una chica, o al revés, o lo que yo creía que era una chica resulta que es un chico. Pero tengo que hacer mi duelo de perder esa expectativa mía que yo tenía, que era mía, mi duelo de mi expectativa. Esa persona no ha cambiado, sigue siendo la misma, pero solo que ahora te está diciendo lo que le pasa. Pues Sole, te está diciendo lo que le pasa porque confía en ti. Acompaña ese proceso. Y si luego se da cuenta de que no iba por ahí, pues te va a tener a ti para coger esa mano y decir, venga, pues seguimos caminando adelante, pero negar la identidad que un niño o una niña te está diciendo, un joven, un adolescente, ostras, es que si te lo dices porque te quiere y porque confía en ti. Si tú te niegas y le cierras esa puerta, ¿qué le queda? ¿No?
Entonces ahí vamos a, bueno, pues a chicos y chicas que de repente rompen con su familia, o a casos más extremos como lo que tú dices, ¿no? Chicos y chicas muy jovencitos que se acaban quitando de en medio. Eso es muy duro. Es que las claves son esas tres y no son difíciles. Es decir, la primera clave es la escucha, la segunda clave es el apoyo y la tercera es el acompañamiento. Y con eso lo tenemos hecho. Tú escucha, apoya y acompaña. Punto. Sepas más, sepas menos. Las familias no tenemos herramientas porque nadie nos ha dado herramientas. Entonces también habría que destinar recursos a formar a las familias, a darles herramientas. Y si bien nosotros conocemos escuelas de familias, en infantil y en primaria funcionan de cine. Pero en secundaria no. ¿Por qué? Porque las familias en secundaria parten de la base que sus hijos e hijas saben más y están más informados. Y entonces, como no tenemos herramientas, te quedas en casa. Pero no, al contrario. Justo en secundaria, que es cuando tu hijo o tu hija tiene delante un montón de cosas, en su vivencia de su proceso a ser adulto, coño, es cuando tienes que estar ahí acompañada, sobre todo acompañada, aunque sepa más tu hijo que tú, no importa. Pero tendríamos que ser capaces de dar herramientas a las familias para poder manejar estas cosas. Y eso sería muy importante, también incluirlo en todos los proyectos, programas y diseños y leyes y todo. Porque actualmente, por ejemplo, en Asturias, por el caso que comentábamos de Yartrans, por ejemplo, mucha gente tiene que recurrir a asociaciones creadas porque no a nivel institucional, claro. Bueno, y decimos que en Asturias en concreto está avanzado y en el País Vasco. Sí. Pero estamos generalmente tienen que... Estamos medio bien. Regulinchi. Tenemos que... o sea, hay esa serie de asociaciones, pero al final... O sea, en el caso de que alguien nos esté escuchando y tenga un caso cercano, eres abierto, escuchas, apoyas y acompañas, pero hasta cierto punto, porque muchas veces desconoces. Es que yo tengo 30 años y me encontraría un caso de desconocimiento absoluto. Total, Sería analfabeta. Claro. Yartrans partió de un grupo de WhatsApp de familias de menores en situación de transexualidad. Un grupo de WhatsApp que partía de una compañera nuestra que bueno, siendo sexóloga como nosotros, pues decidió acoger a todas esas familias que iban llegando a nosotros, a ella. Bueno, pues se formó un grupo de WhatsApp que se llamaba Familias en Transición, que eran mamás y papás de niños y niñas en situación de transexualidad que no sabían qué hacer y se quisieron poner en contacto unos con otros, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, luego con más gente que se fue implicando, surgió Yartrans. A nivel estatal hay algunas asociaciones de familias de menores en situación de transexualidad. Aquí en Asturias no había, se ha creado esta y es fantástico. Pero es cierto, la gente tiene que organizarse porque realmente, pues eso, en la administración pública esto está muy poco atendido porque no se sabe del tema. Y no se sabe, y lo que más rabia me da es que no se considera prioritario. Cuando yo creo que, bueno, es la identidad de las personas, la realidad, tu vivencia cotidiana. Ostras, no podemos olvidar, si hablamos del LGBT, que también hay homofobia, ¿eh? También hay homofobia en la sociedad y en las aulas, pero bueno, ahora un poco estamos con el asunto de la transexualidad, pero no tenemos tampoco superado lo demás, ¿eh? Tú vas a un instituto y, vamos, el chico que es un poco afectado, que es un poco, digamos que la homosexualidad masculina, hay mucha homofobia y en la femenina hay mucha invisibilidad, que lo que no se ve ni se explicita es como que no existe, ¿no? Y con la bisexualidad ya ni te cuento. La bisexualidad es como, decídete, ¿no? Que bueno, pues no, la gente que se enamora por igual de hombres, mujeres, indistintamente de cómo sean, y ya está. Con la transexualidad tenemos un cacao grande. Y con la visibilidad no disminuye la cifra de finales trágicos, que se denominaría, porque entre otras ya el suicidio en general es algo que en la juventud es alarmante, en determinados colectivos es más alarmante todavía. En esta última época, la que, como bien apuntaba Iván, se le da nombre, pueden decir lo que les pasa, ¿ha mejorado esa cifra? Pues no te sabría decir, pues fíjate que se dan suicidios incluso en casos de jóvenes que su familia acompaña. Pero claro, lo que se encuentran fuera es tan duro que aunque su familia acompañe, estoy pensando en el Ekai, el pequeño samurái, ¿no? Del País Vasco. ¿Cuántos años? Tenía 13 o... Es el caso que decía 13. Yo antes, yo creo. Pero eso fue hace unos 2 o 3 años. Hay un documental, ¿no?
Kai era un chavalín que estaba perfectamente arropado por su familia, incluso tenían acompañamiento sexológico, estaba en un colectivo más grande de niños y niñas. Quiero decir que tenía todo para que, bueno, la cosa fuera bien, pero parece que la cosa no fue bien y soluciones que tenían que llegar no llegaban y no llegaban y no llegaban y... Ostras, y eso fue antes de la pandemia. Y ahora mismo con la pedra emocional que tienen nuestros jóvenes y adolescentes, con todo lo que ha pasado de la pandemia y del confinamiento, si encima a eso, que ha sido tan duro para chavalines que estaban empezando a pasar de ser niños a ser jóvenes, ¿no? Fue tan duro que les pillaran esos años, encima únele a eso, que no te reconozcan tu identidad o que no entiendan que tú te puedes enamorar de chicos o de chicas indistintamente de lo que tú seas, pues ostras, es muy duro porque son vivencias muy importantes y muy intensas las de la adolescencia. Y si no estamos ahí para echar una mano, y si encima la sociedad no lo entiende, y si no hay discurso que ponerle, lo buscan en redes sociales, encuentran discursos sensatos y otros que no lo son tanto. Entonces, pues será tan importante un consenso. Es lo que te iba a preguntar, que ¿qué solución veis vosotros como profesionales? Un consenso político en el que esto fuese un tema más. Y una apuesta clara por la educación sexual. En general. Por la educación sexual como asignatura impartida por profesionales cualificados para impartirla, que somos la gente que hemos estudiado para ello, que hemos estudiado sexología. La educación sexual es una de las líneas de trabajo de la sexología. Aquí parece que todo el mundo puede hacer educación sexual. Pues no, todo el mundo no puede. Puede quien ha estudiado para ello. O sea, otra cosa es, no sé, cuestiones sanitarias o cuestiones de salud, vale, ahí sí, quien sepa de cuestiones sanitarias. Pero lo que es educación sexual es que, ojo, cuando hablamos de educación sexual no hablamos de poner preservativos, que es una creencia errónea muy extendida. Eso sí puede que eso sí puede cualquiera, ¿no? Hablar de cómo se pone un condón, te lo explican y ya lo explicas tú, ¿no? Y poco más. Pero cuando hablamos de educación sexual, hablamos de identidades, hablamos de orientaciones, hablamos de amores y desamores, de encuentros, desencuentros, fantasías, deseos, conductas, de mi biografía, de lo que me pasa, de mi cuerpo, de pues, un montón de cuestiones que tienes que tener una profesión que te avale todos esos saberes, ¿vale? Entonces, basta ya de decir que cualquiera puede hacer educación sexual, pues mentira. Claro. Puede hacerlo quien sea profesional de la educación sexual, es decir, de la sexología, del hecho sexual humano. La educación sexual no es educación genital, no es educación coital, no es fornicación sanitaria. Claro. La educación sexual es educación de los sexos. Alrededor de vuestra profesión. Es educación de los sexos, es hablar de personas y educar sobre personas, además sobre quién eres tú desde que naces hasta que te mueres, es decir, quién eres, cómo te relacionas, cómo vives, cómo compartes, cómo encuentras, todo eso es educación sexual. Lo que pasa en esos encuentros amatorios, cuando, por ejemplo, los temas de convivencia, de buen trato, de gestión de los deseos eróticos, de las relaciones de pareja, todo eso es educación sexual desde la sexología, va mucho más allá. Cuando empezamos a presentar proyectos, por ejemplo, al Ayuntamiento de Avilés, fue cuando nos dijeron, es que esto que hacéis vosotros no es salud. Nosotros no, nunca creímos en la salud. Nos dijeron, esto es bienestar personal y social. Y nosotros, pues por supuesto. Entonces, como el Ayuntamiento de Avilés lo entendió como bienestar, tanto de sus vecinos y vecinas como de toda la comunidad, por eso es una de las ciudades de España que más invierte en este tema, porque está invirtiendo en el bienestar de las personas de la ciudad. Entonces es muy importante que eso se vea apoyado no solo en Avilés, en Tineo, en Albacete o en Murcia. Tendría que estar generalizado. Date cuenta que en Avilés tenemos un programa de educación sexual estable para todos los institutos desde hace 17 años. Eso, bueno, pues depende de la voluntad política, demonios. Esta gente ha apostado, les hemos contado el planteamiento, lo han entendido, lo han creído, han apostado por él. Pues ole, yo me alegro. Pero ojalá viniera la norma de más arriba y en todas las ciudades pues se pudiera trabajar la educación sexual. En todos los institutos o coles pudiera haber educación sexual, pero ya como asignatura, no solamente como que te viene un día un sexólogo simpático a darte una charla, porque eso claro, no... que en mi época era así. Claro, que está muy bien, que si no hay otra cosa, pues mejor eso que nada, pero bueno, tiene que ser algo más estable y más serio y con más implicación, ¿no? No sé. ¿Cuál es el país que más avanzado está en este tema y que se tiene como referencia? Siempre hablamos de los países escandinavos. Ginebra. Pero curiosamente los países escandinavos
cogieron el modelo español de los años 30. Sí, claro. A principios de los años 30, España era una potencia mundial en todo lo que tenía que ver con la educación sexual. ¿Qué pasa? Que luego pues tuvimos una crisis, una guerra civil, y todo eso se fue al traste. Entonces, ¿qué hicieron los suecos? Los suecos esperaron a que acabase la Segunda Guerra Mundial, se recuperaron y cogieron el modelo español, lo adaptaron a que son suecos, y llevan desde los años 50 teniendo programas de educación sexual estable en el currículum educativo, y no ha pasado nada. Los alemanes lo empezaron a hacer en los 70, igual que los belgas, los holandeses. Noruega lo hizo a la vez que los suecos, los daneses también. Es lo que llamamos la Europa civilizada siempre, y no ha pasado nunca nada. No son sociedades precisamente en el que estén, pues no sé, echados a la calle, o se hayan vuelto todos hippies y están allí, no sé. No, son sociedades muy, muy, muy estructuradas, todo está muy bien planteado, y estos programas pues son buenos y funcionan bien. Nosotros no tendríamos que inventarnos nada. Es decir, cuando hablamos de la educación sexual en España, no es inventarse nada, es ver qué modelos hay en Europa, cuál nos encajaría a nosotros, y ya está, darle un poquito de cepillado y listo. No es difícil. Y si hace falta nos lo inventamos, que igual lo mejoramos, ¿eh? Sí, por supuesto. Pues podemos hacer uno desde cero. Es decir, además, es que no es un programa, yo no quiero un programa, yo quiero una asignatura. Sí, una asignatura. Para el currículum educativo. Es decir, Ana fue hace unos años fue presidenta de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología. Además fue la primera mujer en serlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos bastante claro cuál es la realidad española, y sabemos, porque profesionales y gente capacitada para dar formación, para dar educación, para todo, hay mucha y muy buena en toda España. Hay muchísimos profesionales. En Asturias hay muchísimos profesionales buenísimos, gente muy buena. Pero claro, necesitaríamos que realmente el Estado asumiese esto y pudiese, vivieses donde vivieses, dar a la gente educación y formación adecuada. Y muchas de las cosas que nos preocupan desaparecerían, porque lo que quieres hacer también es promover valores, no solo prevenir riesgos. No es solo vamos a legislar, gastamos mucho dinero en legislar y está bien, pero gastamos mucho menos en educar. Y si no educas, el legislar se nos queda cortos. Cosas como la violencia contra las mujeres también disminuiría si las personas aprendiésemos a convivir, que es otra de las claves de la educación sexual, aprender a convivir. Entonces, si enseñas a la gente a convivir desde pequeñinos, pues a lo mejor de mayores sabemos expresarnos y discutir de otra forma. Y no tenemos que acudir a ese tipo de violencia ni ninguna otra. Entonces disminuiría. Entonces, todas estas cosas que cuando las contamos nos miran con los ojos así, ay, ¿qué pasa? ¿Que la educación sexual es la solución a todos los problemas? No, pero sin ella tenemos muchos problemas. A los que tienen que ver con nuestras sexualidades, sí, es la respuesta, obvio. Mira, te dejo unos nombres para, si quieres, otro día continuar, porque esto, como ves, tiras del hilo y sale mucho, ¿no? En España, en los años 30, había la sección española de la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Se hablaba de todas estas cuestiones, de intersexualidades, de homosexualidad, de transexualidad, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad de la juventud, de todo lo que tiene que ver con las relaciones. Se hablaba de todo esto, eran los primeros años de los años 30. Estaba pues Gregorio Marañón, era el presidente de esa Liga Mundial. La secretaria era Hildegard Rodríguez, que era una joven madrileña, que ahora se la conoce un poquito por un libro de Almudena Grandes, La madre de Frankenstein, ¿no? Bueno, pues su madre la mató, a Hildegard Rodríguez, pues era la secretaria general de la Liga Mundial para la Reforma Sexual sobre bases científicas. Quintiliano Saldaña, pues no sé qué más, así de repente. Bueno, todos estos nombres, ¿no? Todos estos nombres de gente que estaban en la sexología, en tanto que ciencia, en tanto que disciplina, y estaban vinculados a lo que se hacía pues a nivel de toda Europa en sexología. Y ya tenían muchas cuestiones avanzadas que ver con la educación sexual y que ver con todo esto, incluso con la anticoncepción y tal, ¿no? Con las cuestiones de planificación. Luego vino la guerra y se lo llevó todo por delante. Lo que se pudo salvarse fue América, por eso parece que la sexología nació en América en los años 50, pero no. Pero ya era de Europa de finales del siglo XIX. La verdad es que sí es un tema bien, bien profundo, y que además yo creo que mucha gente, entre la que, como decía al inicio de
esta entrevista, desconocemos muchos que nos queremos vivir en la modernidad. Entonces, pues sí que os invito verdaderamente a que volváis a Queremos Ayudarte, porque al final es eso, ayudar a que tanto el que está en esa situación como los que estamos alrededor, que muchas veces es por mero desconocimiento, ¿no? Y por esa malinformación que a veces nos encontramos en los medios de comunicación, que creo que ahí también deberían de hacer unas clases, ya no solo en los institutos, sino en los medios de comunicación en muchas ocasiones, ¿no? En casi todos los temas, si y en concreto un en poquito este. de historia de los programas sobre sexo que había en España, podemos pasar mucho miedo. Entonces, bueno, y es un tema que se podía tratar. Es decir, poner los programas que pone la televisión pública noruega a las 4 de la tarde, y aquí habría, fusilamientos si pones esos programas. Porque se ven cuerpos de personas, se ven cuerpos desnudos, explican partes del cuerpo, explican un montón de cosas de cómo somos las personas, y es un lío. A mí el año pasado me llevaron a pleno porque les enseñé un dibujo de una vulva a unas chicas de entre 12 y 16 años. Y hubo un par de familias que se quejaron, con todo respeto a esas familias, por supuesto, pero es que la vulva forma parte del cuerpo. ¿Pero y no estudian el cuerpo humano? Pues no lo sé. Porque eso se estudiaba ya en mi época, quiero decir. Sí. Además, yo tengo un dibujo que es muy antiguo, que es sacado de unos cuadernos de la Consejería de Educación, de Sanidad, y son del año 93. Entonces es un dibujo que a mí me gusta, que está clarito, entonces lo tengo hecho en grande y lo uso para explicar un poquito cómo es la vulva, y tengo la misma, pero en genitales masculinos. Pues por lo visto eso ofende. Bueno, pues estamos así. Que había enseñado unas imágenes perturbadoras, dijeron. Me gustaría cerrar este podcast con una pregunta. ¿Por qué genera tanto rechazo al ser humano el propio cuerpo humano? Porque desde pequeñitos se nos enseña a que la parte central, la parte genital, no se toca. Porque los adultos tendemos a erotizarlo todo. Y los niños y las niñas, cuando se tocan, no es una conducta erótica, es meramente exploratoria. E incluso cuando se dan placer, porque los niños y las niñas se dan placer, pues no son tontos. Si te tocas una zona del cuerpo que te da gustito, pues tú te sigues tocando porque te da gustito. Punto. Pero los adultos somos quienes erotizamos. Y entonces, como lo erotizamos todo, le damos ese tinte de suciedad, entre comillas muy gordas, que creemos que tiene lo sexual. Porque para los adultos lo sexual siempre nos lleva a lo coital, y no, lo sexual es de los sexos. O sea, el niño o la niña se está explorando, se está conociendo y se da placer porque le gusta y ha descubierto que tiene placer, punto. No tiene mayor ciencia ni mayor misterio. Pero esa tendencia a erotizarlo todo, y que ese erotizar sea en el sentido negativo del término, pues es lo que nos lleva a muchos problemas. Pues bueno, al final el cuerpo y el pudor, pues quien tenga pudor lo llevará a lo íntimo, pero es mejor llevarlo a lo íntimo que a lo prohibido. Entonces, claro, ¿por qué no? No sé, supongo que será porque son las partes que menos están expuestas, y a lo mejor si la parte menos expuesta fuera el hombro, pues sería enseñar el hombro lo que sería transgresor, ¿no? Pero como la parte menos expuesta son sobre todo los genitales, pues claro, eso es lo transgresor. Pues realmente no te sabría decir por qué, porque a mí me resulta chocante. Mírate, me gustaría ponerte un ejemplo muy sencillo. Nosotros tenemos un hijo ya veinteañero, pero cuando era chiquitín había ido a la playa, a playas nudistas con nosotros, y un día fuimos a una playa que no era nudista, y entonces él, como había aprendido que en la playa se podía estar sin bañador, pues cuando se iba a bañar yo le dije, tienes que ponerte el bañador. Y él se horrorizó. Dice, pero mamá, el bañador no, ¿cómo me voy a meter en el agua con él? ¿No ves que se moja? Claro, o sea, es un aprendizaje la ocultación del cuerpo, ¿no? Es un aprendizaje de normas sociales. Los niños, si aprenden que lo que mola es estar desnudo, ni le llama la atención tu cuerpo, ni el de otra persona, ni nada más allá. Pero claro, si enseñamos que todo eso hay que taparlo, hay que ocultarlo, será por algo, ¿no? Y es la mirada de lo prohibido que siempre nos llama la atención. Y volviendo al inicio de la entrevista, estábamos hablando del octubre como mes de la visibilidad. Me gustaría, si quisierais cerrar ahora sí la entrevista dando a veces consejo es una palabra un poco, como se dice, pretenciosa, pero quizás un mensaje a todos los oyentes que quizás se encuentran en una situación pues de desconocimiento, como decíamos, pero que quieren aportar algo a este mes de la visibilidad. Hombre, yo les pediría que, sobre todo, si eres una persona LGBT y tienes algún tipo de dificultad, problema,
hay asociaciones, hay profesionales de la sexología, hay personas que te pueden ayudar. Es solo una cuestión de buscar un poquito, ¿vale? Empezando por nosotros mismos, por ejemplo, ¿vale? Pero en Asturias hay colectivos de gente muy potente, hay asociaciones de gente muy potente. Entonces, hay un grupo grande de personas que te pueden ayudar. No te quedes pensando que eres el único o la única que tiene ese tipo de problemas, porque realmente hay formas de ayudar, ¿vale? Y yo, pues por añadir, si eres familia de algún chico, chica, adolescente, niño o niña que te empieza a manifestar algo que a ti te choca, pues no dudes también en consultar y ni prohíbas ni empujes, simplemente acompaña, ¿no? Pues las 3 palabras que yo siempre doy a las familias que acuden a nosotros con estas cuestiones son 3 palabras muy sencillitas: escuchar, comprender y acompañar. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que hacer nada más. Escuchar, comprender y acompañar. Intentar comprender y acompañar, pues buscando algún sitio donde incluso a ti te echen un cable, ¿no? Los profesionales de la sexología en Asturias estamos a disposición para estas cuestiones. O sea que... Pues muchísimas gracias, Ana Fernández Alonso y Iván Rotella, por acompañarnos de la Cooperativa Sexológica de Astursex. En nombre de Queremos Ayudarte, pues gracias por vuestra aportación. Ha sido un placer. Y gracias a vosotros por la confianza. Este podcast ha sido posible gracias a Aquarius. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.